Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema, porque siempre este programa está pensado en vos. ¿De qué manera te comunicás? Con nuestras redes sociales o utilizando el QR que va a aparecer en pantalla. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el cuidado de nuestros hijos. Vamos a hablar de los adolescentes y sus intoxicaciones más frecuentes, que aumentaron en los últimos 5 años un 30%. Y si pensamos en intoxicaciones de adolescentes, tenemos que pensar en el alcohol. Tenemos que pensar en la combinación de alcohol con energizantes. Tenemos que pensar en drogas recreativas, que también su consumo estos últimos 5 años creció un 20% y terminan generando intoxicaciones que terminan en la guardia y generan mucha preocupación. Y por eso como padres tenemos que conocer, tenemos que saber cuál es la situación, y hoy vamos a contar con la visita de un especialista para que nos explique qué es lo que está pasando con estas sustancias que terminan afectando la calidad de vida de nuestros adolescentes. Además te voy a estar compartiendo datos de un nuevo trabajo científico que nos marca que en aquellos pacientes o aquellas personas con obesidad y sobrepeso les baja una sustancia fundamental para nuestras neuronas, la colina. Baja la colina y entonces tenemos menos memoria, menos capacidad de concentración. Te vamos a contar toda la importancia que tiene esta sustancia para nuestro cerebro y nuestra salud. Acordate, colina. Y quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso. ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. ¿Cómo anda, doctor Milton Damo? Muy contento. Hoy voy a hablar de un tema que mucha gente me pide porque no sabe diferenciar entre lo que es la artritis y la artrosis. Todo en misma bolsa, y no es lo mismo. Vamos a diferenciar la artritis reumatoidea, o sea, una enfermedad autoinmune, de la artrosis. Y vamos a contar un poquito de qué va este tipo de enfermedad que es muy debilitante y afecta a la calidad de vida, ¿no? Claro, cuando hablamos de artritis hay inflamación. Totalmente. Ya eso cuando termina en itis, te está hablando que hay inflamación. Es algo que tenés que conocer porque se da en prácticamente todos los cuadros que terminan con esto. Itis, exacto. Sabés que de base tenemos un proceso inflamatorio. Sí. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Bien, todo bien. La noto con energía. No tanto. La noto muy activa. No tanto, tengo el ritmo circadiano ahí alterado. Y ese es el tema que les traigo también del otro lado. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? Vamos a hablar del ritmo circadiano y la relación que tiene esto también en todo lo que es el descenso de peso y la mejora en la composición corporal. Viste que hablamos varias veces de que uno a veces se enfoca como, quiero bajar de peso, es tipo, bueno, dejo de comer esto, como poquito, peso la comida, y creemos que eso es suficiente. Para ver si te entiendo, el día o el momento en el que estamos influye para el tratamiento que hagamos o lo que vayamos a comer. En realidad es cómo esté ese ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es el reloj interno de nuestro organismo. Es lo que regula cuándo me voy a dormir, cuándo me voy a despertar, cuándo voy a tener hambre, cuándo no voy a tener hambre, cuándo voy a tener más energía, cuándo el cortisol va a estar arriba o abajo. Y todo eso va afectando cómo funciona nuestro metabolismo. Entonces, si yo hago la mejor dieta del mundo, pero no tengo ordenado mi reloj biológico, mi ritmo circadiano, es muy difícil que tenga resultados. Muy bien. Marca registrada. ¿Cómo anda? Muy bien, la verdad, maravillosamente bien. ¿Quieren vivir mejor? Bueno. Vivo bien. Bueno, hoy Siempre uno quiere más y mejor. Ahí está. más mejor. Me Más y encantó. mejor. Bueno, ¿y creen que el optimismo algo tiene que ver con esto? Sí, Sí, acá tenemos para el rey del optimismo. Bueno, tampoco Sí, tanto, sí, Tengo siempre. una visión un poco más de vaso medio Sí. lleno. Medio lleno. Sí. Bueno, yo hoy voy a explicarle a la gente cómo puede desarrollar justamente el optimismo, pero no esta cosa media naif de negar los problemas, sino cómo podemos cambiar el cerebro a tener algunos ejercicios como para que uno pueda ver la vida de una manera distinta. Es Ok. fundamental. Y es fundamental, además, rodearse de gente optimista. Gaby realmente mete esa semilla en el equipo de ADN y es algo que hace bien a todos. Es cierto, Gaby puede estar en el Titán y decirte, puede ser que... No, bueno, no, pará. eso no, eso no, pero en el general, Es tener cierto. una mirada Claro. optimista de una situación te permite también seguir avanzando, generar proyectos, ir adelante.
y vencer miedos, que a veces, Muy bien. si no, te empezás a se atar, cae ¿no? ¿Nace o se el hace? Titanic ahí. ¿Nace o se hace? Ahí, Gaby, vos sos el optimista, así No, que a ver, ¿lo yo construiste creo o que- naturalmente? Yo creo que una parte nace, porque Ajá. tenés que tener una base, pero después lo vas construyendo. Muy bien, hoy yo voy a explicar cómo de estimular lo que dice la ciencia sobre la gente que es más optimista. Vamos a ver qué es ser optimista. Porque la gente tal vez tiene una mirada media no muy clara sobre este tema. ¿Está bien? ¿Estás de Clarísimo. acuerdo? Bueno, Vamos. vamos a pensar en forma optimista. Y quiero saludar también a Mariana, porque hoy tenemos Es equipo cierto. completo en ADN. Buena gana, salud. qué gana. Marian, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, qué lindo encontrarnos, qué lindo estar acá también. Tengo un tema que yo sé que les va a gustar, que es un tema complejo, que es el deseo. Viste que hay como un primer tiempo en la relación de pareja donde todo el tiempo estamos con Y deseo. atrás tenés un semáforo, Ay, sí, tengo Marian. un semáforo, ¿Qué chicos, tiene que ¿se ver el veía? semáforo con el deseo? Fe. Porque ahora, espérate, porque no le quiero romper esta cosa al director, pero el semáforo tiene como intención que yo les muestre qué tipo de deseo es espontáneo, qué tipo de deseo es responsivo y qué deseo es inhibido. Esto se los voy a mostrar en un ratito con el semáforo acá al lado mío, porque es verdad que el primer tiempo de la relación de pareja o de cortejo, el deseo es súper espontáneo. Y el problema es creer que toda la vida y a lo largo de toda la relación el deseo va a funcionar de la misma manera. El deseo va cambiando a lo largo del tiempo y se va convirtiendo en distintos modelos, en distintos tipos de deseo. El único problema que tenemos es cuando el deseo alcanza el rojo y es el deseo inhibido, cuando no hay deseo. Vamos a sostener ese deseo Ay, qué difícil. en el verde. Marian, pero vení, vamos a Dale. pensar. Vamos a pensar gusta. porque cada mañana están los ejercicios de pensamiento lateral que nos propone A ver. nuestro psicólogo Marca Registrada. Me encanta el tema, Mariana. Después vamos a ver si pertenecías deseando la misma comida y que ¿Sí picar qué? otra cosa. ¿Qué dijiste? Pará. Yo no entendí nada. Sí, Yo lo claro. entendí, yo lo Quiero entendí. después contar, Mariana, si seguir deseando la misma comida, no hay que picar de otras cosas para que uno refuerce el Ay, deseo pero de la ¿por qué poner. me mezclan la comida? No, me entusiasmó. ¿Por qué así? Marca. Marca Registrada. Bueno, Bueno. pensemos. Resulta ¿Cuál es el que ejercicio? hay un sistema dentro de la ciudad donde se encarga todo lo que es la parte de los semáforos. Correcto. ¿no? Ok. Ah, justo Mariana trajo un Hablando de- semáforo. Ahí está. Está todo frenado en rayo y Está todo- salvaje ahora. Hoy linkeamos todo, chicos. Está todo el mismo deseo. Es el semáforo. Bueno, la cuestión es que una mujer va a cruzar la calle, justo que es la esquina entre Sandokan y Harry Potter. Está bien que es una esquina en la ciudad de Buenos De Aires. Londres. Y llama a este sistema y dice, che, no anda el semáforo. Ok. Entonces el que atiende dice, bueno, ya me dio, digamos, la calle, dígame qué color es el que no anda, porque hay 3 colores distintos. Dice la mujer, soy daltónico, como yo. Yo soy daltónico y me cuesta distinguir los colores. Entonces, Ok. ¿qué le dice? Bueno, dígame en qué posición. Claro. Y dijo, bueno, la de arriba. Entonces, la pregunta es, ¿de qué color llevó la lámpara la persona para resolver el tema del semáforo? Rojo. Sí, parece lógico rojo. ¡No! ¡Blanca! ¿Cómo roja? Ah, la lámpara. Ya está bien. Porque ya tiene está. la... Ah, porque es una lucecita. Sí, está bien, Está está cla- bien, está- ahí bueno, entendí. está ¿Sí bien. o no? Sí, está bien. El vidrio Tengo es lo una que le da segunda color. cortita, tengo Está una bien. segunda A ver, hacer el segundo porque este Sí. fue muy malo. Dale. Sí, ¿En qué lugar las este mujeres puntito. tienen el pelo cortito y enrulado? Para otra vez, no entendí. No. ¿Qué dijo? ¿Por qué están pensando de esto? ¿Tienes Pero otra repetís. cosa? No pienso mal. La cara de Delphi fue toda- ¿En qué lugar tienen las mujeres el pelo cortito y enrulado? No voy a. ¿Después bien? No. Yo me quiero Anda ir. al semáforo y hacemos el semáforo, dale. el desafío. Semáforo. ¿Dónde? Contame. En África. Marian, Voy todo con el tuyo. deseo, dale, voy con el deseo y el semáforo y salgamos de esto buenísimo. como podamos. Decíamos, Rodrigo decíamos. Vagoneta, le voy a mandar un mensaje, lo estás reemplazando. Claro, para, es verdad, eso no es pensamiento lateral, eso es cualquier cosa, es un chiste Como cualquier cosa. raro. Bueno, volvamos. Semáforo del deseo, por Seguimos. favor. De semáforo del Todo bien. deseo, tenemos un tema con el deseo que es creer que el deseo es igual, exactamente igual a lo largo de toda la vida y la realidad es que vamos pasando por etapas diferentes. Piensen en casa y nos van contando también después en el chat qué tipo de deseo tenían con sus parejas cuando se conocieron. El primer tiempo de pareja suele ser un deseo espontáneo y eso tiene que ver con la novedad, que quizás es algo que recién Marca decía, un poco riéndose y un poco, no sé si no lo decía en serio, si cada tanto no hay que picar algo afuera. Quizás no es necesario picar algo afuera y no comer siempre la misma comida, sino renovar la versión de la misma comida, sobre todo si estamos hablando de una pareja monógama a largo plazo. Si el contrato principal de esa monogamia es la exclusividad sexoafectiva,
probablemente picar afuera rompe ese contrato. Entonces, en vez de picar afuera, lo que tengo que hacer es renovar y reinventar permanentemente, y eso implica un gran esfuerzo, que al principio de la relación, cuando el deseo es espontáneo, este esfuerzo no está, sale naturalmente. Pero con el tiempo van pasando los años, van pasando las situaciones de la vida de una pareja, la llegada de los hijos, trabajos distintos, horarios, etc. Lógicamente ese deseo que se manifestaba como espontáneo al principio cambia. Y esto les pasó a ustedes, me pasó a mí, le pasó a los chicos. Esto nos pasa a todas las personas y es habitual que pase, no nos tenemos que preocupar por eso. Muchas veces en ese cambio, el signo de interrogación que aparece es, bueno, pero si cambió ese deseo, ¿es que no me desea? ¿Es que ya no le gusto? ¿Es que ya no quiere estar conmigo? Porque yo sigo buscando a mi pareja de la misma manera y no pasa nada del otro lado. Me dice que está cansada o que está cansado, que tuvo un día largo, que trabajó mucho. Es como, ¿qué va apareciendo ahí? Y a veces este deseo, que entonces lo pensábamos como el de arriba, es el rojo, chicos, no entiendo nada. Sí, el verde, color este verde es el deseo espontáneo, que es el que aparece al principio, que está muy regulado por la creatividad, muy regulado por las hormonas. La testosterona está ahí arriba, la dopamina, tenemos mucho nivel hormonal que protege y acompaña ese nivel de deseo, pero con el tiempo ese deseo puede seguir siendo algo espontáneo, va a ir bajando y se va a quedar en un deseo responsivo. Responsivo significa, sobre todo en las mujeres, que cuando quizás no va a tomar la iniciativa para tener relaciones, pero si empiezan un encuentro, se va como enganchando en esa situación y le gusta la situación, no es que la rechaza, le gusta y al gustarle empieza a tener una buena respuesta ahí en ese momento. No puedo esperar que siempre el deseo sea espontáneo, ni tampoco voy a aceptar que siempre sea responsivo, porque acá también me estereotipo, acá también me quedo rigidizada en una posición del deseo. Entonces está bueno ir cambiándolo y cada tanto, para aquellas personas que no pueden o no les sale bien tomar la iniciativa, empezar a besar, empezar a acompañar algo de ese nivel de deseo, sin presión y sin exigencia, alimenta la luz verde, ¿se entiende? O sea, la intención es no quedarnos en una u otra, ni pensar que una es mejor que la otra. Marian, vos en tu relato y lo que hemos aprendido en este tiempo escuchándote, cuando empieza a darse esa situación que pasa del verde al amarillo y seguramente puede ir subiendo esto al rojo, vos siempre hablás de una de las claves es el sostener la mente en modo erótico. Sí, vos lo decís. Clave. Ahora, si yo estoy en el amarillo o estoy ya en el rojo, ¿cómo hago para sostener la mente en modo erótico? Si no es espontáneo, no es algo que me surge. Pregunta. Voy a aprender todas para que se vean todas juntitas y queda lindo el semáforo así. La realidad es que para evitar llegar al rojo, que es la falta de deseo, la inhibición en el deseo, tengo que seguir trabajando en estos dos niveles del deseo. Y para eso, la mente en modo erótico, que tiene que ver con esto de la creatividad, con empezar a buscar situaciones que sean placenteras, sean divertidas y también que generen novedad para el cerebro, porque si no, caemos en esto que recién decía Marca y que nos reímos un poco todos, porque la realidad es que cuando estás mucho tiempo en pareja, obviamente habrá fantasías, obviamente habrá situaciones donde uno piense, bueno, ¿qué hago con esta situación? Pero lo cierto es que si no alimentamos dentro de la pareja, en el mismo vínculo, no alimentamos la creatividad y la diversión dentro del núcleo de la pareja, muy probablemente pase rápidamente al rojo. Entonces lo que sí tengo que lograr es un poco esto, ¿no? Empezar a trabajar desde la base de la pareja para que esto no me pase, para no llegar a rojo. Ya cuando estoy en rojo es para una consulta de sexología. Tengo que evitar eso, tengo que seguir posicionándome acá. ¿Es fácil? No, pero siempre les di estrategias, hay muchas claves. Una de ellas es besarse apasionadamente todos los días, tener relaciones sin ninguna presión ni ninguna exigencia, buscar momentos de la pareja donde estén solos, solas. Todas estas son claves, son estrategias sencillas para aplicar en casa, tener niñera, algo que haga que la pareja vuelva a ser pareja, además de ser papá, de ser mamá, la crianza, la vianda, el colegio, volver a ser pareja y vuelvan a jugar un poco a el primer tiempo de la relación, vuelvan a jugar, vuelvan a divertirse. Ahí va a estar la clave para que el deseo pase de rojo a verde. Muchas gracias, Mariana Kers. Y quiero pensar en forma optimista, Marca. Ese planteo me encanta. Tenemos el ejemplo del doctor Lapman en el equipo, pero es tu columna. Quiero escucharte a vos. Bueno, ahí tenía algunos temas de mitos y verdades sobre el tema, digamos, del optimismo, pero vamos a hacer de cuenta que te levantás a la mañana, vas a desayunar y agarrás el celular y te llega una noticia negativa.
ya automáticamente tu cerebro entra en modo amenaza. O sea, es como que ya decís, no te puedo creer, mala suerte. En realidad no es mala suerte. El cerebro, lo que es importante es que no... A ver, escuchen esto. Bueno, pero ahí te entró algo negativo, ¿qué querés hacer? Bien, pero también te pasaron otras cosas positivas, pero cuando llega ese mensaje es como que hay un recorte, porque el cerebro, escuchen esto, no está preparado para ser feliz. El cerebro, lo que importa es la sobrevivencia. El cerebro, que viene de la época del Paleolítico, está... O sea, esto para mí no es menor. Se dedica a ver cómo uno puede sobrevivir. Es más fácil que detecte amenazas que alegrías. Hay una predisposición natural y biológica que el cerebro concretamente se maneja de esta manera. O sea, es como que profundizamos, andamos sobre lo negativo y no sobre lo positivo. Pero vos pensá esto, si vos estás pensando en sobrevivir, lo único que estás pendiente son de los peligros. Bueno, entonces, obviamente, y es más, hay estudios que dicen que somos, percibimos mejor 3 veces más lo negativo que lo positivo, pero porque estás todo el tiempo en modo que alerta, te tenés que defenderte. Ahora, uno dice, ¿pero qué? Entonces todo el tiempo estamos viendo una parte negativa de la vida. No, esto se puede desarrollar, pero quiero que esté claro que desde el vamos, o sea, la predisposición concreta en el cerebro es estar detectando amenazas. Me gustó eso que se puede desarrollar. O sea, podemos Ahora vamos a entrenar ver. esta mirada optimista. Veamos estos mitos y verdades y lo resolvemos Ahí está. con A ver. marca registrada y el equipo. Dale, vamos a verlos en pantalla con marca y todos ustedes. ¿El optimismo es innato? Ahí ¿Uno está. nace optimista o es algo que lo transformamos? ¿Qué dicen? Para mí, si es así... Para yo mí creo es que innato, pero se es puede como modificar. Tiene Vos un que sos el punto. ejemplo vivo del optimismo. El optimismo. Para ¿Lo mí, construiste? Para o mí es hay natural? una parte de una ¿Vos viste? visión más... A ver, vos agarrás a Messi, por Sí. ejemplo, y lo escuchás y él naturalmente tiene un don. O sea, Sí. es algo natural, Sí. pero lo perfeccionó. Se lo vio practicando tiro libre y tiro Bien, libre. claro. Cuando estaba en su momento con Maradona, se ponían ahí, Maradona le explicaba, o sea, mejoró su técnica Muy bien. o lo que era de base. Imagino Hay- que con el optimismo hay algo Hay una parecido. predisposición que tiene que ver con tu estilo personal, pero Dale. se puede desarrollar, que es lo que vamos a ver después. No, en este caso, insisto, sería un ni. Nacés ni. con la predisposición, pero se puede realmente desarrollar. Vamos con el ¿Está bien? segundo, dale, vamos con el segundo. A ver. Y lo seguimos discutiendo acá en la mesa. ¿Las personas Ahí está. optimistas ¿Qué viven opinan? más años? Yo creo que sí. Sí, la ciencia lo ¿sabes demuestra. qué? Sí. Pero se dice Creo que que viven sí. un 15% más. Epa, Esta 15% predisposición es un montón. es Ah. un montón, pero un montón. porque esto realmente, esta cuestión de la cosa optimista, o sea, de la actitud optimista, tiene también una relación con el sistema inmunológico. Cuando una persona tiene una mirada depresiva de la vida, una actitud, digamos, pesimista, afecta o no el sistema inmunológico. Totalmente. ¿Uno se cuida o no se cuida? Totalmente. Totalmente. No, vamos con la tercera. Tercera. De los mitos o verdades sobre el optimismo. ¿Ser Ahí está. optimista No. te hace ignorar los En problemas? absoluto. Para mí no. Sí. No debería, A ver, porque ahí sí podés. es un problema. Que hay un Bien. problema ahí. No niegan los problemas, lo que pasa es que tienen una mirada diferente. Claro. O sea, lo reconocen, pero tienen una mirada distinta Como que a te lo que es lo aparece un habitual. desafío. Yo entiendo como que te parece el problema, pero es un desafío para ver cómo lo podés solucionar. No como, Claro. ya está, me tiré. Bueno, Vamos con después- la cuarta. A ver, la Mito o cuarta. verdad del optimismo. ¿El optimismo hace que tengas menos estrés? A veces sí, a veces Ayuda. no, pero sí. En realidad, sí. Ayuda a Vos- estar más ayuda. tranquilo. Pero es como, a ver, de acuerdo a la interpretación que uno hace de la realidad, el estrés es distinto. Total. ¿Está bien? Si yo tomo que el problema es algo temporario y que lo puedo modificar, el estrés va a ser distinto que yo digo, no, sabes que es imposible. Entonces me angustio, no puedo hacer nada, soy víctima. Entonces sí impacta en el tema del estrés. Vamos a ver otro más. Mito, ¿verdad? El optimismo solo sirve cuando las cosas están bien. No, justamente no. No. Bien, justamente, no, como bien dijo Gaby, el optimismo surge o es muy importante cuando uno está en las peores, ¿está? Porque es lo que hace que uno quiera resolver la situación. Si no, cualquiera sería optimista, ¿está bien? Después, es más, voy a explicar qué es ser optimista para que la gente entienda de qué estamos hablando. Vale, una El más. 6. Hay una más. Pensar en positivo atrae resultados positivos. Ah, Yo eso creo que sí. sí. ¿Sí? ¿Por Ley de qué? atracción. ¿Te pasa? Vale. No, La porque uno atracción. inconscientemente va actuando y es al revés, como que también es el boicot que genera. Si vos crees que algo va a salir mal, inconscientemente vas boicoteando hasta que sale mal, pero porque vos accionas La ley para del que Murphy. salga mal. Bueno, pero son creencias. Mira, Barro, pienso mejor, me manejo mejor, tengo mejor resultado y esto refuerza el optimismo. A Es ver, un círculo virtuoso. Esto que estamos hablando, hay una imagen que lo Sí. grafica muy bien. Veamos la imagen. Ahí está, dígame qué ven. ¿Qué ven ahí? Una señora... De perfil. Sí. Ahí está. Con No, el no, no. sombrero. Un sombrero. Una señora con el sombrero Y tiene un acá tapado. ¿Seguro? el tapado, sí. ¿Solamente ven eso? A ver, No, miren a de ver. nuevo, Ah, de había nuevo. una vieja. Ahí está. ¿Ves una joven o una vieja?
No, antes, Ya, para ahora mí- vi una para mí señora es y una ahora la señora perdí, mayor. ahora la veo la señora mayor. Ahí Es la está. señora mayor. Bueno, cuando vos te levantás a la mañana, ¿qué ves? ¿Mujeres viejas todo el tiempo o mujeres jóvenes? ¿Ves la Vos parte decís, positiva? pará, decís que ahí hay o uno puede ver una mujer joven o una... A ver, Ay, ¿la yo ven? la perdí, yo veía Ahí a se la ve. mujer joven. Ahora ¿Ven la veo mujer una- joven o la mujer vieja? Ahora veo una señora. No, señora mayor veo. Ahora ves una mujer Yo veo la mayor. señora mayor, sí, con el gorrito, no sé. Yo también veo lo mismo, ¿eh? Veo No, la pero ¿Y yo ven al a mujer principio joven? la- Mirá que- yo al principio mirá que la- No, bueno, Gatman es pero, optimista, bueno, ¿eh? pero se ve eso. A ver, no. Bueno, La mujer La- joven no la estoy viendo. también Yo la vi, pero la perdí. ahí está, hay una mujer joven, pero fíjense que es igual que la realidad. De acuerdo a cómo uno mira, cómo interpreta, puede encontrar mujeres mayores o mujeres jóvenes. Pero la realidad es eso, son las dos cosas. Hay gente que se levanta a la mañana y dice, me va a ir mal. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Me levanto a la mañana y algo positivo me puede ocurrir. Entonces, lo que es importante es, nada cambia, yo cambio, todo cambia. Repito, es importante que la realidad es una. La forma que uno mira o que reinterpreta la realidad hace que así te va. Marca, ¿Estás de acuerdo? veamos herramientas para mejorar este optimismo, porque vos marcabas que es algo que podés entrenar, que podés desarrollar. Dale. Veamos esta caja de herramientas que nos propone Marca Registrada para mejorar esta visión que tenemos. Las herramientas prácticas, el diario del optimismo, 3 minutos por día, el reencuadre inteligente, la técnica del todavía, tener una visualización realista de la situación, hacer higiene informativa y practicar gratitud breve. Bien. Dame un resumen de estos Lo que es 6 importante puntos, es 6 esto. herramientas que Si tenemos. yo todos los días, porque hay algo que se llama la neuroplasticidad, que el cerebro es una plastilina. Yo puedo de alguna manera trabajar con él para que vea mujeres jóvenes o mujeres mayores. ¿Cómo hago? Si yo todos los días, antes de acostarme, pienso 3 cosas positivas que me ocurrieron, estoy trabajando sobre el cerebro para que siempre empiece a hacer un recorte en la realidad de cosas buenas que me ocurrieron. ¿Están de acuerdo? Sí. Simplemente 3 cosas buenas que te ocurrieron. Lo que no fue bueno... Había un ejercicio que yo hacía a veces A ver. en su momento, que era anotar las cosas negativas del día, las cosas positivas, y cuando veía esa balanza, muchas veces, si no lo anotaba, me quedaba con lo Ahí negativo. está. Así es. Y al comparar y al poder plasmarlo en un papel, hacer ese ejercicio, durante un tiempo lo hice, veía, bueno, che, hay que valorar esto. Totalmente. No hay duda, pero está bueno porque es un balance y dijiste lo negativo. La gente optimista, y esto se puede desarrollar, lo que hace con aquello, digamos, que no salió como uno quería, es se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cómo puedo evitar que me vuelva a suceder? No se ponen víctimas y decir, tengo mala suerte. No existe la mala suerte. Lo que existe es justamente que vos puedas trabajar sobre esto. Algo que también es importante con este tema, digamos, del modelo, es lo que Gaby antes contó, que es la reinterpretación. Los tipos optimistas lo que hacen reinterpretan y analizan la realidad de una manera distinta. Es como el tema de la mujer grande o la mujer vieja, Claro. pero no es que no le pasan cosas como la que te pasan a vos, pero piensan, a ver, esto, ¿qué me puedo aportar? ¿Qué me puedo aportar? Por eso es interesante que frente al tema del vaso, uno dice siempre en la parte llena el vaso. No, lo que se pregunta es qué hago con el agua. No importa si es lleno o vacío, es qué hago con el agua. Claro. Los emprendedores son tipos optimistas. Y optimismo, para que se entienda, significa simplemente que cuando se anticipan el futuro, ven cosas positivas, creen que tienen la capacidad de modificarlo. Los depresivos no. Repito, una persona optimista cree que lo puede modificar, que tiene la capacidad para hacer que eso sea realidad. Y es interesante ponerte pequeños objetivos, porque cuando uno ve esos pequeños objetivos, se genera dopamina, te da ganas de alcanzarlo. El que no tiene sueños, tiene pesadillas. Bárbaro. ¿Te gustó? Muy Delfín. buena frase final para, Listo. Sí, Ahí está, para Delphi tu le encantó. columna Marca Registrada, y nos metemos ya en las noticias y este trabajo que nos marca que en aquellos pacientes con obesidad o sobrepeso baja la colina. Un nuevo estudio muestra que las personas con obesidad tienen niveles más bajos de colina junto con inflamación y marcadores de daño neuronal. Este déficit podría aumentar el riesgo futuro de deterioro cognitivo y Alzheimer. Un estudio realizado por equipos de la Arizona State University y la Mayo Clinic reveló que ese descenso de colina apareció acompañado de resistencia a la insulina, inflamación elevada y daños neuronales tempranos, incluso en personas sin otras enfermedades metabólicas. La colina es un nutriente esencial que cumple múltiples funciones a nivel de la memoria, el aprendizaje y el estado de ánimo. Además, es necesaria para fabricar fosfolípidos, estructuras que forman las membranas de todas las células, incluido el tejido cerebral. Los autores del estudio advierten que gran parte de la población no consume la colina necesaria a diario. Una fuente destacada de colina es mediante la suplementación del krill antártico original, en Argentina, Capskril,
que aporta colina en su forma fosfolipídica, es decir, de alta biodisponibilidad, más eficiente que la colina presente en alimentos comunes, que penetran mejor en las membranas neuronales y ayudan a reducir inflamación. Carne, huevo, pescado son alimentos que nos aportan esta sustancia. Ahora, los datos que nos marcan: 70% de la población no llega a tener los niveles adecuados o necesarios, de acuerdo a la evidencia científica, de colina que necesitamos. O sea, 7 de cada 10 no tenemos el aporte necesario de este nutriente esencial que tenemos que aportar con la alimentación, que nuestro organismo algo puede producir y crear. Es algo parecido a una vitamina, que es fundamental para nuestras neuronas, para construir memoria, para construir recuerdos, para ayudarnos a concentrarnos, a estar en foco, y que es parte fundamental de las membranas de nuestras células. La colina está ahí, por eso es tan importante y por eso la tenemos que aportar. ¿Qué nos marca este estudio? Obesidad y sobrepeso se traduce a todavía menos colina. Ya te dije, de base con la alimentación no llegamos a cubrir los requerimientos. Pero si además hay obesidad y sobrepeso, la situación empeora. Sí, Milton, la verdad, no solo este tema de que la obesidad y sobrepeso está dada también por la cantidad de ultraprocesados que se consume, el poco alimento real que se da a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, porque realmente su dieta está compuesta por, no sé si alimentos, comida podemos decir, llenos de tóxicos bajos en nutrientes. Ahora bien, ¿qué podríamos suplementar? El Capscril, como muy bien dice el informe, tiene colina dentro de la cápsula, tiene fosfolípidos. Esto quiero marcarlo, Gaby. Vos decís, dentro del Capscril está presente la colina. Naturalmente. El krill, una sustancia que nos da omega 3 y nosotros siempre valoramos o ponderamos el omega 3. Además de ese omega 3, tiene otros activos nutricionales que lo potencian todavía más. Por eso nosotros como fuente o como aporte de omega 3 generalmente hablamos del aporte a partir del Capscril, porque tenés ese omega 3, pero otras sustancias. Entre esas otras sustancias está la colina. Exactamente. La astaxantina, por ejemplo, que le da el color rojo, que no lo tienen las cápsulas de pescado en general. DHA-EPA, que es ese omega que es muy potente para las neuronas, para el corazón. Y esto de la colina me parece muy importante, porque también hay mucha gente que tiene trastornos en la visión. Y la colina, el DHA-EPA e incluso los efectos del krill directamente sobre la salud ocular es muy interesante, sobre la salud cerebral. Así que yo creo que al aporte de una alimentación integral, que eso es lo primero que tendríamos que cambiar, si estás buscando una fuente de suplementación de omega 3 para iniciar, Capscril es la ideal, porque te da DHA-EPA, o sea, omega 3 de muy buena calidad, colina, astaxantina, fosfolípidos y tocoferoles, o sea, tocoferoles en vitamina E, que viene naturalmente en ese aceite, que eso es lo que la gente tiene que entender. Lo que se da son cápsulas de gelatina blanda, las de Capscril, que salen directamente del krill y el nutriente está en el krill. No es que se hace una transformación o se agrega aditivos. Naturalmente, el aceite de krill, por eso una paciente mía te dije, le dice oro rojo, porque acá realmente en el programa tiene... hemos tenido la palabra del doctor Grillo, que es uno de los científicos pioneros en investigación sobre omega 3, que fue una de las personalidades que descubre los beneficios que tiene o la calidad nutricional que tenía este aceite derivado del krill. Y él, cuando hacía los estudios, lo que veía era que naturalmente ese activo, ese aceite, tenía mucho más poder cuando lo comparaba con otras fuentes de omega 3. Y parte de ese mayor poder como aporte general de omega 3 se dan todas estas sustancias que tiene, pero fundamentalmente en algo que vos mencionaste, Gaby, los fosfolípidos. Esos fosfolípidos es lo que genera que se absorba mucho más, porque son iguales a los que están en las membranas celulares. El resto de omega 3 tiene que, de alguna manera, transformar y generar fosfolípidos para absorberse. Acá ya lo tiene naturalmente, por eso se absorbe mucho más. Por eso las cápsulas del krill, que las conseguís como Capscril, son más chicas, porque con menos logras mucho más. Exactamente, tenemos utilización, por ejemplo, del Capscril. Fíjate, datos clínicos.
gente que tiene inflamación arterial, gente que tiene inflamación articular, embarazadas, aporte de omega 3. Incluso el Papa Francisco tomaba Caps Krill todos los días por sus rodillas. Así que realmente, si estás buscando un aporte de krill o de omega 3, suma Caps Krill día a día. Gaby, tenemos que hacer un breve corte. Cuando volvemos nos vas a estar contando las diferencias entre artritis y artrosis. ¿Cómo influye la inflamación? ¿En qué casos tenemos o hablamos de artrosis y en qué casos de artritis? Nuestra Nutri, Delphi Zimmerman, nos va a hablar del reloj biológico que tenemos y cómo impacta este reloj en el peso corporal. Quédate porque es muy interesante. Y además se viene el doctor Francisco Dadik. Vamos a hablar de las intoxicaciones más frecuentes en adolescentes. Quédate que enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos él y la protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. En el living de ADN Buena Salud contamos con la visita del doctor Francisco Dadik, que es médico especialista en medicina interna y toxicología, además presidente de la Fundación Argentina de Toxicología, para hablar de intoxicaciones en adolescentes. Muchas gracias, Francisco, por tu visita. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Creció las intoxicaciones en adolescentes? ¿Aumentó? Sí, a ver, sobre todo de la mano del consumo de drogas y alcohol, ¿no? En ese sentido hay importante, o sea, es un crecimiento importante el que tenemos. Si sí. uno piensa en intoxicación adolescente, uno piensa directamente en el alcohol. Y a ver, ¿es lo más frecuente? Lo que pasa es que los adolescentes son un poco más impulsivos por una cuestión de madurez neurobiológica, o sea, tienen partes más inmaduras, son más impulsivos, tratan además de estar en los medios, o sea, estar en el mismo medio, el mismo grupo, se mueven más en grupo, entonces tienden a tomar conductas más temerarias y muchas de ellas además por una cuestión de explorar vinculadas a nuevas sustancias como alcohol y otras drogas también, ojo. Aparecen las previas, el boliche, aparecen también las mezclas de alcohol y otras sustancias, alcohol y energizantes. Sí, esto que mencionás es muy interesante porque hoy es un gran problema que estamos teniendo en la Argentina, que es el tema de los energizantes vinculados al alcohol, porque tienen concentraciones muy altas de cafeína, que es un estimulante, y hace que además no puedan medir o dosificar bien la concentración de alcohol. Entonces terminan con intoxicaciones muchas veces severas que no eran esperadas, ¿no? ¿Nos explicás cuál es el efecto del alcohol y por qué termina a veces en situaciones graves? Bueno, arranca primero con una desinhibición, que es habitualmente el motivo del consumo, y después eso se va agravando, ¿no? Uno empieza después con dificultades para la coordinación, para el habla, hasta llegar en concentraciones más altas a cuadros de coma, que el chico quede inconsciente, ¿no? Y puede provocar dos grandes problemas que son que baje mucho el azúcar, la glucemia, una hipoglucemia, o mucho la temperatura corporal, algo que se llama hipotermia, en donde una persona puede morir de alguna de esas dos causas si no se trata adecuadamente. O sea, primero aparece esa desinhibición y después deprime. Y después deprime, empieza con problemas de coordinación, como si fuera un cortocircuito cerebral, como tirar agua a la computadora, siempre digo yo, ¿no? Entonces empiezan con esta dificultad para coordinar y ese es el primer indicio de que esto puede profundizarse todavía más, ¿no? Vos como toxicólogo que ves muchas veces, imagino, cuadros de pacientes, de jóvenes que ya llegan en situaciones graves o después de horas de consumo, ¿qué le puedes decir a los padres? ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo hablarlo en la previa para evitar que esto suceda? A ver, lo primero es, como vos decís, hablarlo, ¿no? O sea, empezar a poner esto como el tema de conversación. Segundo, predicar con el ejemplo. Obviamente los chicos están acostumbrados a ver, ¿no? Que el tío se emborracha, que siempre hay una botella de vino en casa, entonces es algo muy naturalizado desde el punto de vista social. Y después tratemos de hacer reducción de riesgo. O sea, si vos tenés un chico joven que va a consumir alcohol, bueno, que no consuma grandes concentraciones de golpe, que haga con bebidas con baja graduación alcohólica, por ejemplo la cerveza tiene un 4% comparado con el whisky, que tiene concentraciones más altas, entonces proporcionalmente es menor, que no compita. Los adolescentes hacen eso que es, vamos a competir fondo blanco vos y yo, ¿no? Y después se absorbe todo de golpe, más o menos a los 30 minutos y quedan... Challenge y cosas o prendas, y la consecuencia de la prenda es tomá, hacer fondo blanco. Exacto, y tenés además diferencias entre el peso, no es lo mismo una persona de 70 kilos que un chico de 40 kilos, eso cambia también la concentración de alcohol. Que lo hagan en forma pausada, o sea, por lo menos 30 minutos entre vaso y vaso para tener noción del efecto que está provocando, o sea, no de golpe, ¿no? Y después que vayan mezclando con agua también es fundamental para evitar la intoxicación. Y que coman, este famoso come antes de tomar, tiene que ver.
baja la absorción. Habla y dale estos consejos a tus hijos. Les voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar la licenciada Mariana Kers. Gracias. Hola Fran, bueno, bienvenido al programa, es un Gracias. lujo tenerte. Te quería preguntar algo un poco retomando el tema de las familias y cómo podemos acompañar desde el lugar familiar. También esto de entender el lenguaje actual de los chicos y chicas, ¿no? Porque somos nosotros una generación analógica, nosotros no tuvimos redes sociales en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y ahora, bueno, esto de los challenges, etcétera, digo, ¿cómo impacta y qué otras recomendaciones podemos dar? Sobre todo, cómo educarnos las familias en relación al consumo problemático y el consumo de otras sustancias que no solo tienen que ver con el alcohol, sino en general con el consumo en cualquier salida. Bien, buenísimo. Gracias por esa pregunta muy interesante. Lo primero es no tomar una actitud confrontativa con el adolescente, ¿no? Que eso es quizás un error muy común en donde nos ponemos del otro lado como juzgando, ¿no? Vos consumís esto y vos sos esto y vas a provocar esto, ¿no? Primero tratar de naturalizar un poco esta situación y decirle, bueno, mira, entendemos que esto sucede, hablarlo y tratar de explicarle de los riesgos que esto puede tener en adelante, ¿no? ¿Qué pasa? El adolescente va a salir al boliche, al lugar y va a ver popper, va a haber MD, va a haber catinonas, va a haber tusi, va a haber un montón de drogas que hoy están dando vuelta, que si uno no las empieza a hablar de los riesgos que esto tiene en la salud, de lo que puede provocar el consumo de drogas, va a buscar explorar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ahí ya lo agarramos tarde, ¿eh? Y mientras más nos enojamos y nos ponemos en esta actitud confrontativa, más expulsivos son los adolescentes, menos probabilidad de poder rescatarlo, ¿no? Francisco, mencionaste algunas, pero ¿cuáles son esas drogas hoy recreativas que están inundando las noches y que tienden los chicos a ir a buscar? Bueno, estamos con el tema de las drogas de diseño, que es un tema que está explotando en todo el mundo. De hecho, hoy estamos hablando de más de 1000 drogas en el mundo, 1140 drogas, lo cual es un desafío para los médicos entender a veces. Para los que no médicos es. y para los padres, Por porque supuesto. nosotros probablemente ni las conocemos, no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Por eso es importante también que nos informemos y saber qué es lo que pasa en la noche para poder hablar con nuestros hijos, poder hablar con los adolescentes. Eso que mencionás es importante. Hoy lo que pasa es que hay un gran crecimiento en el consumo, por ejemplo, de éxtasis, MD y demás. ¿Y qué pasa? Ni siquiera tienen solamente MD, sino tienen un montón de otras cosas mezcladas en esa pastilla. ¿Vieron? Habrán visto Breaking Bad, al mejor estilo Breaking Bad. En el medio de la nada se arma una camper, empiezan a mezclar cosas y lo van probando en el mercado. Entonces, el usuario que va a consumir esa pastilla, el adolescente o el joven, habitualmente consume algo que no sabe que tiene, tanto MD, tanta catinona, y el efecto es seguramente inesperado. Alteraciones del ritmo del corazón, arritmias, puede haber muerte súbita, puede haber síndromes serotoninérgicos y cosas que antes no veíamos, que ahora estamos viendo más. Francisco, se suma el doctor Lapman a la entrevista con su pregunta. Qué interesante todo lo que estás comentando. El tema del alcohol es como que le ingresa la posibilidad al chico a entrar a otras drogas también. Hay mucha gente que también habla muy bien de la marihuana, lo cual me parece que habría que desmitificar. No estoy hablando del CBD ni nada por el estilo, sino creo que te escuché varias veces hablar sobre el tema. Y después, obviamente, la problemática, ¿no?, de qué es lo que uno está incorporando a su cuerpo, que no está para nada regulado, ¿no? Sí, hay menor percepción de riesgo con el tema de la marihuana, ¿no? Y por hoy, con la confusión del CBD, que es bueno para algún tipo de patología, y de esto de que puede ser prescripto puntualmente con un médico, se cree que fumar marihuana está bien. Y no hay ninguna evidencia científica que fumar marihuana sea bueno para la salud, ninguna. De hecho, hoy estamos viendo con las nuevas concentraciones de la marihuana, tiene THC, que es el tetrahidrocannabinol, con las nuevas concentraciones por mejora genética de la planta o por los cannabinoides sintéticos, mucho daño que antes no veíamos. Problemas en las coronarias, problemas cerebrales, psicosis, todo vinculado a las nuevas preparados de THC, gomitas, caramelos y demás que están dando vuelta, que son un gran riesgo para los jóvenes que creen además que no hace nada y provoca muchas cosas malas. Francisco, ahí hablando de la marihuana me lleva a hablar de otro tema que también afecta mucho a los adolescentes, que es el vapor. Ese aparatito que hoy en día a veces lo encontramos en adolescentes, en las carteras de las chicas, en el bolsillo de los varones, y es el reemplazo al cigarrillo que piensan que es inocuo. Sí, hablando de menor percepción de riesgo, ahí tenemos el ejemplo excelente. Hoy por hoy los chicos fuman o inhalan vapor adentro del colegio, en grupos y demás. Por lo mismo, tiene un dolor dulzón, entonces se da la sensación de que no provoca nada malo y que es bueno, ¿no? El vapor tiene metales, tiene hidrocarburos, o sea, lo mismo que la nafta y todo ese tipo de hidrocarburos, tiene ácidos, tiene licoles, tiene un montón de cosas
que provocan un montón de tipos de cánceres también. Lo que pasa es que los estudios que tenemos hoy no son suficientes. ¿Qué se sabe hoy? Que todas esas sustancias sí provocan cáncer y probablemente todas las personas que están consumiendo vapor hoy, el día de mañana tengan patologías vinculadas al uso de vapor. Además de eso, en agudo, o sea, al momento de fumar, puede provocar una inflamación pulmonar aguda, se llama EVALI, que es muy, muy grave también, y que es a veces totalmente inesperada por una cuestión multifactorial genética de la persona. Francisco, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final para ese padre, madre que está del otro lado, abuelos que nos miran y que tienen que afrontar esta charla con los adolescentes. Bueno, lo más importante es hablar, ¿no? Hablar con los adolescentes, con los jóvenes, porque la información hoy está, ellos la tienen a disposición. Hablar sobre el riesgo y los peligros que tiene el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas y de alcohol, y entender que esto, bueno, puede ser tratado a tiempo en caso de que haya algún problema o un consumo problemático. Y si ven cambios en las características del adolescente, retracción, que esté más perdido, que esté más ido, más agresivo, o vemos afecciones en el rendimiento académico o social, es un buen momento para acercarse y ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, doctor Francisco Dadic, médico especialista en medicina interna y toxicología, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas que nos dejan en redes sociales o utilizando el QR en pantalla. A ver si sale tu pregunta al aire. El sistema la va seleccionando y vemos la pregunta. Nos dice: desde que tomo medicación para la depresión, bajó mi deseo. ¿Puede ser por eso? ¿Qué le respondemos, Marian? Sí, efectivamente la medicación que tiene que ver con la depresión o a veces la medicación para la ansiedad tiende a bajar el nivel de deseo sexual. Por eso siempre es importante que en la consulta psiquiátrica ustedes también saquen el tema de la sexualidad. Hablen de este tema con sus profesionales porque es un tema importante, es un tema relevante del que lamentablemente muchas veces los profesionales en consulta, quizás por tiempo o por dar prioridad a otros temas, no hablan, pero lógicamente que baje el deseo es un tema para la persona y para la pareja, que afecta también la autoestima. Marcia, ¿querés sumar algo ahí? No, quiero sumar algo porque en realidad la medicación no resuelve justamente, digamos, este tema. Para mí lo que es interesante también esté acompañado por un psicólogo, una psicóloga, para que pueda también analizar cuál es la causa por la cual, digamos, tiene esa depresión. ¿Se entiende? Porque a veces la gente cree que con una pastilla todo se resuelve y eso es un síntoma solamente. Clarísimo, Marca. Y nos metemos ya en esta propuesta de el reloj circadiano, el reloj biológico que tenemos. ¿Cómo se vincula a la obesidad y sobrepeso o a los tratamientos para lograr un peso corporal adecuado? Bueno, en realidad hoy lo vamos a orientar un poco a esto del descenso de peso, a la mejora en la composición corporal, porque es una pregunta muy frecuente, pero es entender la importancia en realidad que tiene este reloj biológico para nuestro día a día, para nuestra energía, para nuestro rendimiento deportivo, para nuestro humor, para cómo nos sentimos, porque en realidad son las diferentes hormonas o neurotransmisores que van apareciendo a lo largo del día que van marcando lo que el cuerpo necesita. Cuando nosotros no hacemos caso a este reloj biológico o lo tenemos desregulado, es que empieza a generar diferentes efectos en el día a día. Ese famoso me levanto cansado, ese famoso tengo hambre todo el tiempo, o ese a la noche que es donde tengo que ir a dormir estoy muy arriba y no puedo descansar. Bueno, todo eso se genera por un reloj biológico que está desregulado. Hay que entender, Delphi, que cuando nos levantamos a la mañana muy temprano, tenemos el pico máximo de cortisol, que es la hormona del estrés, y es algo que no podemos tapar, es algo que está, que es así, que nos pasa a todos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo mismo lo que generan los alimentos en nosotros y la actividad que vamos a hacer. Veamos en placa cómo actúa o cómo funciona este reloj biológico que tenemos cada uno de nosotros para tenerlo en cuenta a la hora de realizar un tratamiento para bajar de peso. Con la edad aumenta la sensibilidad a los horarios. Después de los 40 tiende a haber un cambio de sueño, de apetito y energía. Parecen rutinas desordenadas que alteran el reloj biológico y facilitan el aumento de peso. No es solo la balanza, es cómo tu cerebro percibe estos cambios. Esto que marcabas, ¿a dónde vas y hacia dónde lo encargas? Sí, en realidad esto es lo que empieza a pasar porque en cierta edad, que es cercano a la perimenopausia y la menopausia, empieza a exacerbarse todo esto del reloj biológico y donde empezamos a notar aún más esto de, che, yo estoy comiendo bien o hago ejercicio y me cuesta más bajar de peso, o me está costando dormir, o me levanto. Bueno, porque todo esto tiene una relación
Y principalmente va pasando que, por ejemplo, no sé, creo que después tenemos una placa para ir viendo las diferentes cosas que tenemos que hacer al respecto. Pero arranquemos por la mañana. Si yo me levanto con este pico del cortisol y no lo respeto, ahí ya directamente estoy afectando, digamos, cómo va a estar mi energía. Porque si yo no dejo que sube, baje y como algo muy rápido y sobre todo de azúcar, que voy a disparar la insulina. La insulina no va a permitir que el cortisol baje como tenga que bajar y eso que me va a generar que tape ese cansancio con un azúcar o con un café y después esté cansada al rato. O sea, cómo todo lo que hacemos termina teniendo un impacto en cómo se regula o desregula lo hormonal. Porque ahí vos fíjate, hablamos antes del cortisol, pero recién estabas hablando de la insulina, otra hormona, y todo eso termina generando alteraciones en nuestro organismo y en nuestro metabolismo. Veamos esa placa que proponías, Delphi, que la pusimos antes, que dice dormir poco o tarde aumenta el antojo a los dulces. Cenar pesado y tarde hace que el cuerpo gaste menos y guarde más. Esto es importante, ahora lo quiero desarrollar. El picoteo confunde las señales del hambre. Por eso es importante ordenar horarios, tanto del sueño como de las comidas. Claro, por eso hay que arrancar siempre por ahí, ver cómo está nuestra rutina y que cuando muchas veces decimos, bueno, la importancia del reposo digestivo, bueno, la importancia de cenar temprano, es porque después lo que se va desencadenando es esta dificultad sostenida de dormir mal. El dormir mal, por ejemplo, yo ceno tarde y ceno con mucha carga de hidrato de carbono, que hay una realidad que el cuerpo, según el ritmo circadiano, metaboliza, por así decirlo, o reserva mejor el azúcar o no. Entonces, cuando muchas veces se habla del mito de el azúcar o el postre de noche, es que la realidad es que el cuerpo en ese momento, ¿qué pasa? Empieza a bajar el cortisol, se empieza a preparar para dormir y es donde tiene que aparecer la famosa melatonina, que es la hormona que nos ayuda al descanso y a ser reparadora. Si yo en ese momento donde empieza, porque el reloj biológico por la noche es el que hace que aparezca la melatonina, como algo dulce, ¿quién aparece? La insulina. Si aparece la insulina, la melatonina baja. ¿Qué voy a hacer? Descansar mal. Descanso mal, ¿qué me va a pasar? Toda la grelina y la leptina, que son las hormonas de la saciedad y el hambre, se desregulan. Entonces, ¿qué me va a pasar? Cuando me levante a la mañana me voy a levantar con hambre. ¿Hambre de qué? De dulce. ¿Qué hago? Disparo la insulina. Y todo eso empieza a generar este circuito de que como estoy cansada, el cuerpo lo detecta como que me falta energía y va a ir a buscar el azúcar. Hay un dato que si dormís mal, vas a tener entre el 20 y 30% más de hambre durante el día siguiente. Entonces, uno puede hacer la mejor dieta del mundo y puede estar pesando la comida, pero si lamentablemente se desreguló esto, va a ser muy difícil sostenerlo. Y a eso se le suma todo el historial, probablemente, de dietas restrictivas que estuviste llevando adelante, y todo eso también termina impactando en cómo tu metabolismo responde. Todo esto que nos estás contando, y en definitiva con la insulina en el centro, termina siendo el generador del gran problema que tenemos hoy en día y muy vinculado a la obesidad y el sobrepeso, que es la resistencia a la insulina. Hoy tenemos realmente una epidemia de resistencia a la insulina y probablemente sea el foco a tratar, el foco a corregir para mejorar la respuesta en los tratamientos de obesidad y sobrepeso. Exacto. ¿Y por qué en esta edad es donde se empieza a ver más reflejado, cercano a la perimenopausia? Es porque, como también empiezan a pasar otras cosas a causa de baja del estrógeno, por ejemplo, la pérdida de la masa muscular y el metabolismo, que el músculo ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. ¿Qué otra cosa? El mal descanso, que como hablábamos recién, genera más resistencia a la insulina. Entonces ahí, ya más allá de este reloj que no está funcionando, empieza a sostenerse esta resistencia a la insulina que genera esa dificultad en bajar la grasa corporal. Claro, dice, yo me sigo moviendo, pero la realidad es que naturalmente por la edad hay una pérdida de masa muscular, por eso hay que sumar estos ejercicios de fuerza y empieza a aparecer más, por más que estemos tratando de combatirlo, más resistencia a la insulina, más dificultad de esa insulina para funcionar, para meter el azúcar circulante dentro de la célula. Por eso, dentro de las estrategias, nos has escuchado muchas veces a hablar de buscar facilitadores de la insulina. Más allá del plan alimentario, más allá de la actividad física, muchas veces necesitamos una ayuda porque no alcanza con todo eso, porque empieza a aparecer cada vez más esa dificultad de la insulina. Y ahí entra, dentro de lo que es la suplementación, el facilitador más importante, el que tiene más evidencia, es un suplemento que se llama metacitol. El utilizar metacitol, una formulación específica para esto, es el metacitol RI, tiende a ser una llave más fácil para que esa insulina funcione mejor.
Sí, y también lo bueno que va a terminar teniendo efecto en los hábitos, porque digamos, siempre hablamos del metacitol o cuando hablamos del suplemento como herramientas que acompañen lo que es un plan de alimentación. Ahora, es verdad que hay veces que si a mí me está, por así decirlo, manejando un desorden hormonal, es muy difícil tener disciplina o estrategia. Entonces, el metacitol también, al mejorar esta resistencia a la insulina, por ejemplo, calma los antojos de cosas dulces. Entonces, ahí también es más fácil adaptarse a un tratamiento y poder seguir una dieta si, como hormonalmente, yo estoy regulada. Entonces, tiene ese doble efecto. Más allá del impacto de que tenga directo en permitir que haya más movimiento, por así decirlo, que nuestro cuerpo pueda usar la grasa de reserva, que es lo que no sucede cuando hay resistencia a la insulina, además nos ayuda a tener más adherencia a los tratamientos de nutrición. Esto que marcás es fundamental, porque la base sigue siendo el movimiento y el plan alimentario. Y el agregado del metacitol, más allá de que te mejore la función de la insulina y todos los efectos positivos que tiene para la salud el agregado de esta molécula, que es en base al mi-inositol y al dequinoinositol, con el agregado de la serrapeptasa que nos ayuda a bajar la inflamación, genera que respetes más el plan. Veamos en placa el uso, los beneficios que tiene el metacitol RI, sobre todo después de los 40, el metabolismo de la glucosa se vuelve más lento y desordenado, por eso ahí es donde podemos ayudarlo con un facilitador de la insulina. Metacitol RI acompaña los cambios de hábito para ordenar el metabolismo, ayuda a manejar la glucosa, apoya el metabolismo energético en etapas de mayor vulnerabilidad como la mediana edad. Es clave, y siempre te lo remarcamos, el orden tanto de horarios, de sueño y de comidas para que el metabolismo comience a trabajar para vos. No se trata de generar restricciones estrictas porque eso termina perjudicando tu metabolismo. Y acá estamos buscando formas de estimularlo, de que funcione mucho mejor. Y cuando hablamos de un suplemento como Metacitol RI, vos lo podés encontrar en todas las farmacias del país. Hoy está disponible en Argentina la formulación original del Metacitol RI. Gaby, vos en esto solés hablar también mucho, porque la resistencia a la insulina la vemos hoy como realmente una epidemia. Sí, es una epidemia, y lo interesante del metacitol es que tiene 3 componentes que ayudan mucho a esto que estás comentando. Lo de la insulina resistencia con el dechiroinositol y mi-inositol, que es un nutriente que cada vez la evidencia científica médica va acompañando. 2, el picolinato de cromo, que es eso que dijo Delphi, me pareció espectacular, que es que te frena esos antojos, porque, digamos, al bajar los antojos también tenés menos cantidad de calorías chatarra, básicamente. Y 3, la serrapeptasa, que actúa sobre el componente inflamatorio de la resistencia a la insulina y la obesidad y el sobrepeso. Me parece que esa triple combinación que tiene la cápsula de metacitol ayuda muchísimo a acompañar un plan de descenso de peso, de mejora. El tema es que, acá lo dijo muy bien Delphi, la clave es bajar la grasa y subir el músculo, porque cuando vos mejorás eso, mejorás los factores de riesgo, ya sea glucemia, ya sea colesterol, presión arterial, eventos cardiovasculares, y así bajás, obviamente, el riesgo que insume la insulina resistencia. Y para que se entienda, quizás porque nosotros hablamos de este concepto de resistencia a la insulina, porque eso en realidad es una traba para bajar la grasa corporal, porque la insulina, o sea, es una hormona que es como si fuera policía de la grasa. Es como que la cuida porque antes nosotros no teníamos tanto acceso al alimento, que hacía la guardaba para cuando realmente el cerebro la necesitaba. Claro. Entonces, cuando la insulina está dando vuelta, que cuando hay resistencia a la insulina, queda dando vuelta en el cuerpo, aunque necesitemos usar energía, no va a ir a la grasa de reserva, porque está la insulina protegiéndola. Entonces, cuando mejoramos la resistencia a la insulina y baja, y tengamos que usar energía, vamos a poder usar la grasa de reserva. Clarísimo. Bueno, ya sabés sobre el agregado de metacitol, en estos casos el uso que tiene, pero nos quedamos sin tiempo. No hay tiempo para más, se fue el programa, pasó la hora. A ustedes agradecerles su compañía. Quedan las líneas de comunicación abiertas, tanto redes sociales como nuestra página web o el QR que aparece en pantalla. Ahí se comunican, nos dejan su propuesta de tema, su pregunta, lo que quieran. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud.